Quiero que tomemos la palabra del Señor y vamos a estudiarla para bendición de nuestra vida en este día tan precioso, tan maravilloso, cuando estamos en familia. Gloria al Señor, después de este momento de alabanza y adoración al Señor. En el capítulo 23 del libro del profeta Jeremías, libro del profeta Jeremías, el capítulo 23, vamos a tomar la lectura de el versículo 23 y 24. Gloria al Señor. Vamos a esta parte de la escritura. Jeremías capítulo 23, versículos 23 y 24. Dice la palabra del Señor para bendición de nuestra vida, y doy lectura en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Soy yo Dios de cerca solamente, dice Jehová, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Jehová, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Jehová, el cielo y la tierra? Amén y amén. Gloria al Señor. Padre, te doy gracias por tu palabra preciosa que he leído. Permite, Señor, en esta hora te pedimos que nuestro corazón sea receptivo al mensaje de tu palabra. Permítenos en esta hora poder ser, Dios mío, canal de bendición para todos aquellos hermanos y amigos que están conectados y quienes oirán después esta grabación, Señor, este estudio bíblico de tu palabra. En el nombre de Jesucristo pido que mientras se ministra la palabra, se predica la palabra, el poder del Espíritu Santo vaya llevando ese efecto, ese poder, aleluya, ese ministerio divino de la palabra en conjunto del ministerio del Espíritu, y produzca liberación, bendición, restauración, sanidad, consuelo, fortaleza, ánimo, Señor del cielo y de la tierra, y provee, Señor, en la vida de cada uno de mis hermanos un mayor conocimiento para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesucristo, amén y amén. Gloria al nombre precioso del Señor. Aleluya. Bien, mis queridos hermanos, en esta ocasión quiero que tomemos esta porción hermosa y vamos a estudiarla con toda libertad, con todo gozo. No hay preocupación, no hay quien amén, diga, bueno, nos preocupe en esta hora y nos incomode y nos corte la comunión con el Señor. No, para nada, y menos con su palabra. Ahora, todo este tiempo lo dedicamos para la gloria del Señor y edificar nuestras vidas en el Señor. Aleluya, qué bendición tan grande. Mis amados, vamos a estudiar la palabra del Señor sobre el tema: Dios es Dios de cerca y también de lejos. Ese es nuestro tema. Mis queridos hermanos, encontramos este registro de la palabra del Señor en Jeremías capítulo 23 y versículos 23 y 24. Es una declaración que Dios le hace a Jeremías para que Jeremías la transmita al pueblo. Retomamos esta parte de la escritura, pues en días anteriores hablábamos acerca de el profeta Isaías, un gran instrumento de Dios, como lo fueron todos los profetas. Él es reconocido, como otros también, como uno de los profetas mayores. Y se llama mayores no porque hubiese sido más alto que los demás, no, se conoce exegéticamente que fue porque su ministerio fue más amplio, es decir, más tiempo. Amén. Existen los profetas menores también, no porque hayan sido pequeños de estatura, sino porque el tiempo de ellos fue corto. Sencillamente eso. Amén. Es lo que hace diferencia de los profetas mayores a los profetas menores. Amén. Pero todos ellos fueron instrumentos poderosos, aleluya, con toda libertad y con toda sinceridad. Ellos sirvieron al Señor y prestaron su vida para ser instrumentos usados como los músicos
utilizan el instrumento para manejarlo y desde luego buscar la manera de que ellos suenen lo mejor posible, un acorde tan especial, amén, y entre más oído fino tenga el músico, pues mejor suena el instrumento, desde luego, es algo muy hermoso. Ese es Dios en nosotros. Y en esta ocasión vamos a hablar acerca de este tema. Dios es Dios de lejos y de cerca también. Bendito sea su nombre precioso. El registro que hemos leído nos habla que es un mensaje que Dios le entrega a Jeremías, porque en cierta parte el pueblo de Israel se había desviado del camino del Señor. Y siempre que hablamos nosotros de desviarse del camino o buscar atajos que desvían a las personas del camino, en esta parte, en el área espiritual, el pueblo de Israel se había apartado de Dios. Apartarse de Dios significaba agarrar otro camino, otra senda, otra clase de vida. Pero tuvo que haber un motivo, porque todo tiene un motivo, tiene una razón, tiene un principio, todo tiene un origen. ¿Qué originó al pueblo esta situación de desviarse del camino del Señor y olvidarse el pueblo de Israel que la mirada de Dios está continuamente, minuto a minuto, hora tras hora, día tras día, semana tras semana, mes tras mes, año tras año, década tras década, hasta el final de la existencia del pueblo de Dios? Oh, esa es una realidad. Entonces el pueblo llegó a apartarse porque hubo quienes lo incitaron, quienes lo desviaron, quienes lo maldirigieron, vamos a decirlo así, y hacerlo desviar del camino del Señor. ¿Quiénes fueron ellos? Los profetas de la época. Los profetas de la época. Amén. Ellos, entonces, miremos que en la división de escritura que encontramos en el capítulo 23 y el verso 9, dice, refiriéndose al contenido que hemos tomado para nuestro estudio en esta mañana, dice, denunciación de los falsos profetas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! No vamos a hablar de los falsos profetas porque este estudio lo vamos a anunciar con anticipación. Vamos a tener este estudio en esta semana, el jueves, y lo concluiremos el domingo. Les anuncio de antemano esto. Amén. Y vamos a hablar sobre la apostasía. Hoy no, ya tenemos nuestro tema hoy. Pero entonces, estoy mirando, que es muy bonito mirar por qué el Señor toma los labios del profeta y habla y dice, ¿soy yo acaso Dios de cerca y no de lejos? ¿Si ocultará alguno de mí en escondrijos, en lugares remotos que yo no lo vea? ¿No hice yo y no creé yo todas las cosas, los cielos y la tierra? Pregunta el Señor. A ver, y este mensaje viene por causa de la condición actual del pueblo de Israel. He dicho, desviado, se apartó de su camino. ¿Quiénes lo hicieron desviar? Los falsos profetas. Los falsos profetas hicieron desviar al pueblo. Amén. Pero nuestro tema es, Dios es Dios de cerca y también de lejos. ¿Por qué este tema y por qué tomar esta porción? Porque hoy en día encontramos la misma situación. Miren ustedes, 2800, 2700 años aproximadamente, que esta palabra se le dio Dios a Jeremías, y aproximadamente 2600, 700 años después, hoy yo la predico, hoy yo la retomo. Amén. ¿Por qué? Porque la misma situación tenemos hoy.
Falsos profetas hoy se han levantado, falsos maestros, falsos predicadores, falsos apóstoles. Y les digo, no estamos hablando de la apostasía, estamos hablando específicamente de Dios es Dios de cerca y de lejos. Pero a causa de este diluvio o tempestad de apostasía, encontramos a mucho pueblo de Dios, a mucha iglesia llamada del Señor Jesucristo, con ese título tan hermoso que si entramos a estudiarlo, escudriñarlo, no se lo merece cualquier persona en esta tierra. Cuando digo cualquier persona, refiriéndome es a cualquier persona que vive cualquier clase de vida, a eso. No me estoy refiriendo que cualquier persona, amén, en su posición, amén, como sea la persona, familia, parentesco que tenga, no me estoy refiriendo a eso, porque cualquier persona hoy puede formar parte y está formando parte de la iglesia verdadera de Jesucristo, que sigue la enseñanza, que sigue la ruta, que sigue el canon sagrado de la voluntad divina de Dios, cualquiera que sea, amén, así es. Pero me estoy refiriendo no cualquiera que vive cualquier clase de vida supuestamente cristiana, forma parte de la iglesia del Señor. Hoy este diluvio o tempestad o ciclón de apostasía ha desviado a mucha parte de la iglesia cristiana, y como dijo el Señor, que se levantarían falsos profetas y ellos dirían: aquí está el Cristo. Otros dirían: ahí no está, está allí, vamos a verlo. Y dijo el Señor: no los oigan, no les crean, no los sigan, porque es posible que ese diluvio o tempestad o ciclón de falsos profetas, de falsos maestros, de falsos apóstoles, de falsos pastores, desvíen aún a los escogidos de Dios, dice la palabra del Señor. Mis queridos hermanos, por eso el Espíritu Santo me mueve en esta mañana para que compartamos este estudio. Dios es Dios de lejos y de cerca también. Y debido a el desviamiento del verdadero camino del Señor, de mucho pueblo de Dios, de mucha iglesia del Señor Jesucristo, hoy creen que Dios no los ve. Hoy creen que Dios no ve el actuar de ellos, cómo piensan, cómo sienten y cómo actúan. Y creen que se pueden esconder de Dios. Oh, el Señor Jesucristo, allá en el capítulo 16 y el versículo 13 en adelante de San Mateo, hay una experiencia que el Señor Jesucristo vivió. ¿Cuál fue? No vamos a leerla, pero usted toma nota y la va a leer después. San Mateo capítulo 16 del versículo 13 en adelante. Dice que el Señor reúne a sus discípulos y les pregunta: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Es decir, yo, dijo el Señor. Entonces, entre los discípulos surgió la respuesta: bueno, Señor, unos dicen que tú eres Elías, otros dicen que tú eres Jeremías, otros dicen que tú eres Juan el Bautista, otros dicen que alguno de los profetas que se encarnó en ti. Eso, al oír el Señor la respuesta de sus discípulos, entonces les pregunta y le dice: ¿y vosotros? Bueno, eso es lo que la gente dice de mí. No saben quién soy realmente. Pero ustedes, ahora la pregunta es para ustedes. ¿Ustedes qué dicen que soy yo? Y Pedro, que siempre era y fue, según la Escritura, el hombre que siempre quería saber y que siempre salía adelante y sobresalía entre el grupo de discípulos de hablar, de actuar, de preguntar, dijo:
tú eres el Hijo del Dios viviente. Como que dice, el Hijo de Dios, el enviado del Padre. Amén. Y cuando Él termina de decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, el Señor le dice, bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Aleluya, gloria al Señor. En otras palabras, Señor, el Señor le dice a Pedro, no eres, eso no es la respuesta exacta y correcta que me has dado a mi pregunta, no es fruto de tu conocimiento y tanto no es fruto de tu fe, fruto de la revelación divina de mi Padre, que es quien te ha dado la respuesta. Y es así, yo soy el Mesías prometido, el enviado del Padre. Aleluya, gloria al Señor. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Y traigo esta parte. Porque ciertamente entre los mismos discípulos no había una seguridad, una certeza de verdad de que hasta ese momento el Señor fuera el verdadero Hijo de Dios. En ellos no había una certeza. Es aquí, en este instante, que vive Mateo 16:13, que el grupo de discípulos reciben una confirmación espiritual, una revelación divina de que Jesucristo verdaderamente era el Mesías prometido. Aleluya, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, bendito sea su nombre poderoso. En esta ocasión que menciona aquí Jeremías, los falsos profetas habían desviado al pueblo y el pueblo había agarrado otro camino y se le olvidó, retomando esta parte, se le olvidó al pueblo que Dios es un Dios de lejos, de cerca, que Dios es todopoderoso y que Dios lo conoce todo, es omnisciente, omnipotente, omnipresente, Él es todo. Aleluya. Le damos un aplauso a ese Señor, a ese Dios poderoso, que es el Dios mío y es el Dios tuyo. Aleluya. Oh, bendito sea su nombre. Dios es Dios de cerca y Dios de lejos también. Hermano y hermana, no nos equivoquemos. Aquí vamos nosotros, como se dice en el argot deportivo, raudos. Aquí vamos nosotros, amén, fijando nuestra mirada y manteniéndola en el blanco, manteniendo la mirada en Cristo. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, siendo Él aquel, amén, que fue entregado y fue, aleluya, ofrecido en este mundo y en la cruz del Calvario, porque Él fue el que proveyó en nosotros la fe y Él recoge de nosotros el fruto de la fe. Bendito sea su nombre poderoso. Y dice esta palabra hermosa y preciosa, que el Dios, que es Dios de cerca y Dios de lejos, Jehová el Dios todopoderoso, es el Dios nuestro hoy también. Aleluya, nunca jamás tenemos por qué olvidar, jamás olvidar. Estemos enfrentando lo que estemos enfrentando, que Dios es un Dios omnisciente, omnipotente y omnipresente. Dios es Dios de lejos. Dios es un Dios de cerca. Dios no cambia, en Él no hay mudanza ni sombra de variación, hermano y hermana, iglesia del Señor Jesucristo. Lo que Él ha dicho, lo cumple, sea Dios, aleluya, veraz y todo hombre mentiroso. Eso es real. Dios no falla, Dios no miente, Dios no engaña, Dios no se equivoca, Dios es perfecto. Bendito y alabado sea su nombre poderoso. Y amada iglesia, Dios es Dios de cerca y Dios de lejos. No nos podemos esconder en ningún lugar.
Hombres en la Biblia vivieron experiencias tremendas. Aleluya, dice la palabra del Señor que cuando Adán y Eva pecaron, eso lo dice allí, vamos a mirarlo, aleluya, capítulo 3 y verso 8. Aleluya, cuando Adán y Eva pecan, mire la actitud de ellos, hermanos amados. Génesis 3:8, vamos rapidito, porque esto es un estudio y el tiempo se nos va. Aleluya, Génesis 3:8 dice, y oyeron, Adán y Eva, oyeron en el huerto la voz de Jehová Dios, que se paseaba en el huerto. Oyeron la voz de Dios que se paseaba en el huerto, al aire del día, en pleno día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí, o nos escondimos. Aleluya. Mire la tendencia del hombre, la manera del hombre, del ser humano, tratar, óyame bien, de arreglar las cosas, de arreglar su condición con Dios, de enmendar su condición con Dios, de haber pecado, de haber faltado, es esconderse. Eso hizo el primer hombre y la primera mujer, que Dios creó a imagen suya y semejanza, con sabiduría, con el conocimiento de Dios, con todo lo que Dios lo creó. El hombre, el primer hombre y la primera mujer, pensaban que arreglaban las cosas, su rebeldía, su acto de pecado, de desobediencia, de incredulidad y luego de desobediencia. Ellos creían que escondiéndose solucionaban las cosas. Y es algo más tremendo todavía la mentalidad del ser humano, que se puede esconder de Dios. Dos cosas aquí que son indiscutibles, no hay por qué discutirlas, porque son claras, son reales. Primero, que uno se puede esconder de Dios. Eso es absurdo, contraproducente. No hay un lugar en la tierra, en el cielo, debajo de la tierra, en todo lo creado, no hay un sitio, un lugar que uno diga, aquí me quedo y aquí me escondo de Dios. Es absurdo. No desgaste neuronas pensando eso. No crea, no piense que hay un lugar donde uno se puede esconder de Dios y que allá Dios no lo ve. Fue lo primero que el hombre pensó, esconderse de Dios. Y segundo, él pensó, Adán y Eva pensaron, que escondiéndose de Dios solucionaban el problema y todo quedaba bien. Y no es así. Eso, yo llamo eso filosofía barata, y en ocasiones llamo eso filosofía del infierno, que le hace creer al hombre esa vanidad, esa mentira y ese engaño. Dios le dice a Jeremías, porque los profetas falsos habían desviado al pueblo, como lo han hecho hoy los falsos profetas y toda esta ralea de enemigos de Dios, que tendrán su parte en el lago de fuego, en la condenación eterna, si no se arrepienten y se devuelven de su mal camino. Los falsos profetas, que han hecho desviar a los cristianos, a mucha parte de la iglesia cristiana. Porque la palabra del Señor dice que tenemos la palabra profética más segura. Mire, la profecía más segura es esta, la que está escrita en estas páginas sagradas. Díganme ustedes, ¿cuál profecía de los hombres se está cumpliendo hoy? Ni una. Y menos las profecías de los falsos profetas.
vale la redundancia. Menos. ¿Cuál es la profecía que está cumpliendo hoy? Y que esto es principio de dolores y seguirán cumpliéndose las demás, y decimos que es principio de dolores por las mismas profecías que están escritas. ¿Cuáles son las profecías que están cumpliendo ahora? No la de los falsos profetas, no. La profecía que está cumpliendo ahora es la profecía de la palabra de Dios. Lo que el Señor Jesucristo, Dios en el Antiguo Testamento, nuestro Señor Jesucristo hoy, aleluya, alabado sea el Señor, hoy el tiempo, Él está haciendo cumplir esta palabra hoy. Toda la profecía que salió de la boca de Dios, de la boca de nuestro Señor Jesucristo, aleluya, y lo que los apóstoles profetizaron en nombre del Señor, aleluya, todo esto lo estamos viendo nosotros hoy. Hoy no se está cumpliendo la profecía de los profetas, y menos de los falsos. Toda esa ralea de falsos profetas hoy, falsos apóstoles, falsos pastores, falsos ministros de Dios. No, esa no es la palabra que se está cumpliendo. Lo que se está cumpliendo hoy es esta palabra viva que está aquí escrita. Pero ellos han despistado con sus falsas profecías, han despistado a gran parte de la iglesia. Pero este mensaje hoy, hermano, Dios es Dios de cerca y también de lejos. Es para que nosotros estemos atentos, nuestros ojitos bien abiertos, nuestros oídos bien abiertos, estudiando la palabra del Señor, oyendo el mensaje auténtico del Señor hoy, porque Dios lo conoce todo, Dios lo sabe todo. Mire la actitud de Adán, dos pensamientos, filosofía del infierno, que hasta el día de hoy siguen siendo filosofía en la mente de los hombres y las mujeres. Primero, que se pueden esconder de Dios. Y segundo, que escondiéndose de Dios se solucionan los problemas. Y no es así. El problema se soluciona creyendo que Dios lo ha visto, lo conoce y lo sabe todo, y arrepintiéndose. Y segundo, que viniendo al Señor y obedeciendo a Dios, es como se solucionan las cosas. Específicamente cuando se peca. Hoy, por el mensaje falso de los falsos profetas, hoy muchos llamados cristianos viven una vida de libertinaje, de paganismo. Hoy viven una vida como los mundanos, como los impíos. Para ellos, la vida de santidad, y para ellos que Dios está mirándonos, no, eso es falso, no, eso no tiene nada que ver. Pues si Dios me ve, que me vea, y si no me ve, pues que no me vea, no hay problema. Ese es el diario vivir de miles y miles de supuestos llamados cristianos. Mire lo que dice la palabra del Señor. Adán y Eva no solucionaron su pecado. Ellos no solucionaron su pecado, supuestamente escondiéndose de Dios y creyendo que así solucionarían el pecado y que no habría problema. Hombres de Dios más adelante en la Escritura lo encontramos. Nosotros encontramos a un hombre como David. Amén. ¿Quién no ha oído hablar de David? Hasta en el infierno se habla de este hombre santo. Y miren ustedes lo que dice el Salmo 139. Este hombre vivió una experiencia tremenda. Hay quienes dicen, y yo quiero hablar esto, que la Biblia dice que David y Dios tuvieron un corazón igual. Igual. Que el corazón de David era igualitico a Dios. ¿Y sabe que la teología no enseña eso? Porque, óigame bien, es una herejía. Escríbalo donde quiera. Es una herejía interpretar ese texto de esa manera. No hay un hombre pecador haya sido el que más se arrepintió y más se consagró. Óigame bien,
que haya tenido el corazón igual al corazón de Dios. Eso es falso y una herejía predicar es creer eso y predicarlo mucho más. Entonces, ¿qué quiere decir el texto donde dice que David tenía el corazón como el corazón de Dios? No se está refiriendo a que era igual al corazón de Dios, no, se estaba refiriendo que David conformó. Oh, eso es otra cosa. David conformó, alegró, satisfizo el corazón de Dios. Pero nunca creer que el corazón de David era igualitico al corazón de Dios. Creer eso es una herejía y predicarlo mucho más. David sí conformó, alegró el corazón de Dios. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Así como muchos hombres y mujeres han alegrado, han conformado el corazón de Dios con su vida hermosa de comunión con Dios, de santidad, de reverencia, de temor y de honra a Dios. Dios ha alegrado su corazón. Su corazón se ha complacido de la vida de esos hombres y mujeres. Pero ningún hombre pecador ha tenido el corazón igualito al corazón de Dios. ¿Cómo se lleva a creer esto? Hacerle creer a la gente esto no es así. Aleluya. Y este hombre que conformó el corazón de Dios, que alegró el corazón de Dios, que satisfizo el corazón de Dios, David, vivió una experiencia muy terrible. Y fue cuando él cayó en 12 pecados que cometió en 3 días nada más, 72 horas. David comete 12 pecados. Entre ellos se menciona el quinto, y solamente hay muchos predicadores que solamente hablan del pecado de adulterio que cometió David. Y el pecado de adulterio de David, óigame bien, es el quinto. Él cometió 4 pecados anteriores para luego cometer el adulterio que fue el quinto. Amén. Pero David vive una experiencia muy tremenda, y es que él peca, adultera con la esposa de uno de sus hombres, de sus subalternos, más, óigame bien, que más lo respetó a él, que más lo honró y que más sirvió. Era el gran hombre que ayudaba a dirigir los ejércitos, los escuadrones de los ejércitos de Israel. Urías Eteo, un fiel subalterno, un constante servidor, un hombre que honró a su Señor, que honró al rey y sirvió al rey con integridad de corazón. Y David llega y lo traiciona de una manera tan desleal, tan deshonesta, obrando y actuando como un impío. Y adultera con Betsabé. Y dice la Biblia que él trató de ocultar su pecado porque Betsabé quedó embarazada. Ella quedó encinta. Y él trató de ocultar su pecado. Y durante 3 días este hombre, cometió 12 pecados. Él trataba de cómo ocultar su pecado, el quinto pecado, el pecado de adulterio. Y dice la palabra del Señor que él trató de esconderlo en silencio, mandando matar, siendo el autor intelectual del asesinato cruel y despiadado que hicieron los enemigos de Israel cuando enfrentan a los ejércitos de Israel, y el primero que muere es Urías Eteo. Pero todo esto lo organizó David. Y es absurdo, por eso digo, es una herejía decir que David tenía el corazón igualito al corazón de Dios. No puede ser.
Pero lo que vamos es que él oculte este pecado. Y Dios le envía a un profeta santo, a un fiel profeta de Jehová, Natán. No como los que tiene Satán ahora, falsos profetas, desviando al pueblo con profecías falsas, mentirosas. No, Dios llama a Natán. Y la misericordia de Dios, Dios amó a David, Dios nos ama a nosotros, a pesar de lo que somos. Y dice la palabra del Señor que Dios manda a Natán, y le da una experiencia tremenda, en la que el rey le presenta un caso. Aleluya, y trae este caso como óigame bien, como un problema real, y se lo presenta al rey. Y el rey lo juzga y dice, no, ese tipo, ese hombre que mató esa única corderita que tenía ese hombre pobre, ese siervo pobre y humilde y fiel, y que no utilizó de sus propias corderas y corderos para matar, para darle la bienvenida a sus amigos, sino que fue y le robó la única corderita que tenía ese hombre pobre y humilde y sencillo, para matarla en vez de usar de las suyas. Es una injusticia, eso es una perversidad, eso es una maldad. Ese hombre merece la muerte, que lo maten. Y el profeta Natán lo señala y le dice, ese hombre injusto, impío, malo, eres tú, oh rey, porque tu pecado ha sido descubierto, porque tu maldad, tus 12 pecados que has cometido en estos 3 días, han desagradado a Jehová tu Dios, ha airado, ha provocado la ira de Jehová vuestro Dios. Él te ha visto, Él te vio, Él te conoce, Él sabe quién tú eres. Oh, cuando David oye esa palabra del profeta Natán, cae en razón porque el diablo es así, hermano, el Señor lo reprenda. David aparentemente se justificaba, pero cuando Dios le descubre su pecado, David se tira a llorar y a pedir misericordia. Y es cuando escribe el Salmo 51. Cuando en el Salmo 51 dice, he aquí, en pecado he sido formado, engendrado, y en maldad me concibió mi madre. Es aquí cuando él reconoce que el ser humano es malo, que el ser humano por naturaleza es malo, y que necesita arrepentirse y tener comunión con Dios, y vivir la comunión con Dios, agarrado de Dios, y no desconectarse ni desviarse de su camino, para permanecer santo y fiel a Dios. El día que el hombre santo, la mujer santa se desvíe, ese día desagradará porque ha pecado contra Dios y provocará la ira de Dios. Aleluya, esa es una realidad. Dios es Dios de cerca y Dios de lejos también. Bendito sea su nombre para siempre. Hermano, Dios te conoce, Dios me conoce, amigo, Dios te conoce, amiga, Dios te conoce, hermano, Dios nos conoce. No nos podemos ocultar ni esconder en ningún lugar del mundo. Dios está mirándonos, Dios está pendiente de nosotros. Como Dios nuestro, como Padre nuestro, Él está pendiente de usted, hermano, está pendiente de mí, hermano, aleluya, hermana, amigo, a pesar de tú ser un rebelde, un desobediente, un desleal, un pecador, vivo y activo en su pecado. Dios quiere que usted le conozca, Dios quiere que usted le oiga su voz, amigo, amiga, oiga la voz de Dios. Y me dirijo a los simpatizantes. ¿Cuánta gente, millones de personas son simpatizantes del cristianismo? Les gusta compartir con nosotros. Está muy bien eso, muy bien está, pero eso no lo va a hacer salvo a usted.
A usted lo hace salvo, no que simpatice del cristianismo, no que simpatice del evangelio. A usted lo hace salvo que se convierta, que se arrepienta y se convierta. Y se han borrado sus pecados y comience una vida de comunión con Dios. Eso sí lo hace salvo. Oh, bendito el nombre del Señor. Y en el Salmo, óigame bien, el Salmo 139, aquí expresa David esa experiencia amarga de haber pecado y creer que eso quedaba ahí oculto. Poder en el nombre de Jesús. Dios es Dios de cerca y también de muy lejos, dice el Señor. Amén. Capítulo 139 de los Salmos. Aleluya. Capítulo 139 de los Salmos, versículo 7 en adelante. Mire cómo se expresa el salmista aquí. Este salmo es de David, aleluya. Dice: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Imagínense, más cerca de Dios. Entonces él comienza diciendo: ¿a dónde me iré u huiré de tu presencia? Si subiere a los cielos, allí estás tú. Es decir, más cerca de Dios. Amén. Humanamente, porque para Dios todo está cerca de Él. Pero para nosotros, si imaginarse irse allá al cielo, pues está más cerquita de Dios, pensándolo humanamente. Allí estás tú. Versículo 8, su parte final dice: y si en el Seol hiciere yo mi estrado, he aquí, allí estás tú. Refiriéndose abajo, al corazón de la tierra. Y si va al infierno, dirá usted: ah, no, allí sí no está Dios. Claro, allí está Dios también. ¿Para qué? ¿Para bendecir, para ayudar? No. Allí está Dios, la mirada de Dios está allí. Dios conoce. ¿Quién creó el infierno? Hay quien sabe quién sería. O de pronto algunos piensan que el diablo creó el infierno. No. ¿Cómo iba el diablo a crear algo para él mismo? No. Como el infierno. No, el infierno lo creó Dios, un lugar de tormento, para que todas las almas de los hombres y mujeres que mueren sin arrepentirse, mueren en su rebeldía, en su desobediencia, que no quieren su capricho carnal, que no quieren dejar la soberbia, la altivez, la rebeldía, la desobediencia, y mueren en esa condición, allá al infierno. Y ustedes saben que ese lugar no es eterno. Ese lugar no es eterno. La Biblia dice que todas las almas que están ahí en el infierno, juntamente con ese lugar, serán lanzados al lago de fuego por los siglos de los siglos. Guárdenos el Señor. Amigo, tú eres un candidato para allá. Eres un candidato para allá con esa vida que vives. Pero si hoy usted se arrepiente, hoy usted reconoce, dejarás de ser candidato, no estarás más en esa lista del diablo, del infierno, de la condenación eterna. Escaparás y vendrás a formar parte del listado de los que vamos a ir, y estamos escritos en el libro de la vida, y vamos a ir al cielo. Gloria, aleluya, maravilloso el Señor. Entonces dice, amén: si en el Seol hiciera mi estrado, allí estás tú también. Es decir, si en el Seol, debajo de la tierra, el infierno, allí está, allí Dios lo ve a uno también. Versículo 9: si tomare las alas del alba, amén, que son los, aleluya, los rayos en el tiempo, o los rayos de un nuevo día, de un nuevo amanecer, de un día, aleluya, dice, y habitare en el extremo del mar. Si se fuere a lo profundo de la mar, allá en el extremo del mar, o al otro lado del mar, perdón, aún allí me guiará tu mano y me asirá, me tomará su diestra. ¡Qué barbaridad!
O sea, así vaya a lo profundo del mar, a donde de pronto no es que es una realidad, donde ningún ser humano puede ir porque no hay sistema de vida allí. Aún allí, dice el Señor, me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Es decir, si se va a lo profundo para los submarinos, por allá, la vida de los submarinos, que ellos llevan oxígeno para poder subsistir allí, pero tienen que nuevamente subir a tierra. Aleluya. Pero si fuere allí y fuere solo, sin ningún sistema dice, ni aún no morirá, porque allí me guiará tu mano. La palabra guiar, tu mano me guiará, quiere decir, lo va a librar de que los seres que hay en el agua, amén, los peces, asesinos que hay allá, no lo toquen. Aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra, es decir, me tomará. Oh, aleluya, maravilloso Dios. El versículo número 11. Si dijere, ciertamente las tinieblas me encubrirán de los ojos de Dios, aún la noche resplandece delante de mí. Aleluya. No, alrededor de mí, no, mi hermano. No, mi amigo. Mire, hace 8 días hablamos del Dios que adoramos. ¿Cuál es el Dios que adoramos? El Todopoderoso, el alto y sublime. Aleluya. ¿Cómo uno va a creer que la noche nos esconde de Dios? Oh, si la noche resplandece aún más que la luz del día ante los ojos de Dios. Para Dios no hay noche. El Señor separó la luz de las tinieblas, a la luz llamó día, y a las tinieblas llamó noche, a la oscuridad llamó noche. Pero para nosotros, escúchame bien, sáquese de la cabeza tanta basura, filosofía barata. Amén. Para nosotros es que existe la medición del tiempo. Y la noche y el día, 12 horas luz, 12 horas noche. Pero para Dios no. Para Dios no hay día ni hay noche, ni medición del tiempo. No, óigame bien, para Dios las tinieblas resplandecen como la luz. No hay donde ocultarse. Aleluya. El versículo 12 dice, ni aún las tinieblas, aún las tinieblas no encubren de ti, y la noche resplandece como el día, lo mismo te son las tinieblas que la luz. Aleluya. Dios es Dios de lejos y también de cerca, mi hermano, mi amigo. Dios nos ve en todas partes. Alabado sea el Señor. Dice, porque tú formaste, vamos a leer hasta el 14, porque tú formaste mis entrañas, tú me hiciste en el vientre de mi madre, te alabaré, porque formidables y maravillosas son tus obras, estoy maravillado, mi alma lo sabe muy bien. Aleluya, bendito sea el Señor. Hermano, Dios y hermana, amigo y amiga, Dios nos ve en todas partes. Dios es Dios de lejos y Dios de cerca. ¿Por qué no le alaba y le adora? ¿Por qué no da un aplauso al Señor ahí en compañía de los que están a su lado? Bendito sea el Señor. Oh, aleluya. Gloria al Señor. Qué experiencia tremenda que se lleva David. Gloria a Dios. Qué experiencia tremenda. Mire Amós. Mire, aquí hay otro profeta. Este es de los profetas que le decía al principio, profeta menor. Aleluya. Es que mis hermanos amados, Israel vivió como la iglesia del Antiguo Testamento, la congregación del Antiguo Testamento, el pueblo de Dios del Antiguo Testamento. Hoy sigue siéndolo, claramente que sí. Pero en el Antiguo Testamento Israel vivió experiencias tremendas, tremendas. ¿Y sabe por qué?
por desviarse de Dios, por desviarse de los mandamientos del Señor. La obra del diablo, el Señor lo reprenda más de 3 veces, es luchar para desviar. Eso fue lo que hizo desde el mismo huerto del Edén. Amén. De desviar la gente, desviar al ser humano del camino recto. ¿Y cuál es el trabajo del pueblo de Dios? Mantenerse fiel en el camino recto. A ver, ¿hay enemigos? Claro que sí los hay. Comenzando por nosotros mismos, si no cuidamos nuestro corazón. El jueves predicábamos ese tema, ¿qué clase de corazón tenemos? Si no cuidamos nuestro corazón, nos desviamos del camino del Señor. Dios, pero yo digo, dirá usted, pastor, pero si las cosas fueran en la vida cristiana tan fáciles como usted las predica, ay, pues qué bonito, pero es que una cosa es como usted predica y otra cosa es lo que uno vive y enfrenta. Eso es una realidad, pero la palabra del Señor lo dice. Para uno no desviarse del camino del Señor, sencillamente, vivamos lo que la palabra del Señor dice. Vivamos como Dios dice y no nos desviaremos. Pero en el momento que nosotros dejemos de hacer lo que Dios nos dice en su palabra que tenemos que hacer, tenemos enemigos y nos desvían. Entre ellos, el diluvio, la tempestad y el ciclón de falsos profetas que encontramos hoy a lo ancho y largo de los 5 continentes. Poder en el nombre de Jesús. Aleluya. Y aquí Israel vive la misma situación en tiempos de Amós, del profeta Amós. Encontramos en el capítulo 9 de Amós, vamos, aleluya, los juicios de Jehová son ineludibles. Poder de Dios. Acuérdese de esa palabra, o de esa frase mejor. Los juicios de Jehová, el Dios de los cielos, son ineludibles. No se pueden eludir. Es decir, nadie se puede escapar de ellos. Ni el ateo, entre comillas, ni el humanista, ni el materialista, ni el escéptico. Nadie en absoluto, nadie puede escaparse de las consecuencias de sus malas obras, y menos de los juicios de Dios. Poder en el nombre de Jesucristo. La persona que trate de eludirlos, como esconderse, como hizo Adán y otros hombres en la Biblia, pierden el tiempo, queman neuronas, tratando de buscar un lugar para esconderse y eludir el castigo, el juicio de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya. El versículo 2. Porque el pueblo, óigame bien, el pueblo trataba de eludir los juicios de Dios. Como mucha gente hoy, eso Dios nos ama. Y si Dios, y eso Dios, ¿qué Dios va a estar preocupado por mí? ¿Qué Dios va a estar mirándome a mí? Porque se engañan mucho, el diablo los engaña así diciendo, de eso Dios no me ve. No, y hay gente que dice, por lo menos, yo no creo en Dios, yo soy ateo, yo soy materialista, yo soy escéptico a las cosas que supuestamente se llaman de Dios. ¿Qué Dios va a estar pendiente de mí? ¿Qué Dios va a saber que yo existo? Si es real que Él existe. Otros dicen, eso sí, mi Diosito es bueno, Él es amor, y mi Diosito sabe que yo soy débil, que yo soy esto, y mi Diosito sabe que yo soy así. Otros dicen, pues mi Dios me creó así, Él verá, ¿para qué me creó así? Así groseramente y de una forma tan grotesca, antipática, malcriado y actitud impía, tienen muchos, y son llamados cristianos. Que el Señor nos guarde y nos libre, como lo ha hecho hasta aquí el Señor. Entonces el pueblo decía eso.
Vi al Señor que estaba sentado, el verso 1, vamos a leer el verso 1 del capítulo 9 de Amós. Vi al Señor sentado sobre el altar y dijo: derriba el capitel y estremezcanse las puertas y haz los pedazos sobre la cabeza de todos aleluya, y al postrero de ellos mataré a espada, y no habrá de ellos quien huya ni quien escape. ¡Oh, poder! Cuando Dios decide un juicio, oh, mi hermano, mi hermana, mi amigo y mi amiga, los juicios de Dios son ineludibles, no se pueden eludir. Son los juicios de Dios, son como son y como Él los determina. Aleluya. Aunque cavases hasta el Seol, el versículo 2 es el clave. Aunque cavasen hasta el Seol, es decir, hasta el infierno, de allá los tomará mi mano, y aunque subieren hasta el cielo, de allá los haré descender. Es casi lo mismo que expresa el rey David. Dios, ahora es Dios quien lo está expresando. David dice: si yo hiciera todo esto y fuera a todos estos lugares, de nada me sirve, porque allá está Dios. Entonces no hay un lugar para escapar de Él. Y aquí el mensaje de Dios, amén, para Israel, por labios del profeta Amós, es que Dios está hablando y está diciendo: aunque cavasen hasta el Seol, hasta lo profundo de la tierra, llegaren al infierno, y de allí los tomará mi mano, y aunque subieren al del cielo, de allá los haré descender. El verso 3: y si se escondieren en la cumbre del Carmelo, uno de los montes más espesos y más fuertes y más extensos, y podríamos decir hasta vírgenes, que es casi imposible penetrar y conocer todo lo que es ese monte, dice: allí los buscaré y los tomaré, y aunque se escondieren delante de mis ojos en lo profundo del mar, allí mandaré a la serpiente y los morderá. No los matará, los morderá. ¡Qué barbaridad! ¡Oh, aleluya! ¡Gloria al Señor! Nuestra mente en esta hora se olvida del desayuno, se olvida del almuerzo, se olvida de todo, porque nuestra mente ahora está en este estudio bíblico. ¿A dónde huiremos de la presencia de Dios? ¿A dónde nos esconderemos que Dios no nos vea? No hay un solo lugar, porque Dios es Dios de cerca y también de lejos. Bendito sea su nombre para siempre. Allí mandará la serpiente y lo morderá. Y si fueren en cautiverio delante de sus enemigos, allí mandaré la espada y los matará. Y pondré sobre ellos mis ojos para mal y no para bien. El Señor Jehová de los ejércitos es el que toca la tierra. Aleluya. Y se derrite la tierra, y lloran todos los que moran en ella acerca de todo. Aleluya. Bendito sea el Señor. Y lloran todos los que en ella moran, y crecerá todo como un río. Aleluya. Y mermará luego como el río de Egipto. Amén y amén. ¡Qué barbaridad! ¡Oh, nuestro Dios es todopoderoso! Amigo, por eso el Señor ha dicho, hermano, por eso el Señor ha dicho: mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos tus caminos. Y como es la distancia de la tierra al cielo, así es, así son mis obras, diferentes y magnas. Nunca se pueden igualar a las del pueblo, aleluya, de los hombres. Bendito sea el nombre maravilloso del Señor. No hay un lugar donde huir de la presencia del Señor.
Alabado sea el nombre de Dios. Amén. Estamos terminando ya este estudio, pero quiero que miremos lo que dice el rey Salomón. Aleluya. Mire lo que dice Salomón, el rey Salomón en Eclesiastés capítulo 12. Aleluya. Oh, gloria al nombre del Señor. Oh, aleluya. Estamos estudiando este tema. Dios es Dios de cerca y también de lejos. Aleluya. Dice aquí la palabra del Señor, porque Dios traerá toda obra a juicio. Tome nota de este texto. Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Oh, mi hermano, mi amigo, este es el Dios que es Dios de lejos y también de cerca. Dios traerá a juicio, a hacer justicia, tanto las obras de los impíos, de los malos, de los enemigos de Dios, como también las obras de los justos, hombres y mujeres que amamos, que honramos y servimos a Dios con respeto, con voluntad, aleluya, con un sentimiento, aleluya, de gratitud al Señor y servirle voluntariamente. Gloria al Señor. Aleluya. Aquí el sabio Salomón, que también vivió experiencias muy terribles, tremendas. Oh, gloria a Dios. Él dice, en su amargura, recuerde que Eclesiastés es la expresión de Salomón, demostrando y enseñando su tristeza, su experiencia del descarrío, de haberse descarriado, de haber descuidado su viña, atendiendo a otras viñas, como él mismo lo dijo. Aleluya. Y aquí él dice que todas las cosas el hombre puede hacer, pero muchísimas cosas en este mundo debajo del sol, extraordinarias. Pero Dios le toma en cuenta, como le dice Eclesiastés 9 a los jóvenes, a la juventud. Le dice, alégrate joven, alégrate toda clase de personas, generalizamos hoy, hombres y mujeres de todas las edades. Y anden en el camino del corazón, lo que le dicte el corazón, lo que su carne quiera. Pero nunca se le olvide que de todas las cosas que haga, de todas las obras que haga, buenas o malas, Dios las traerá a juicio. Y Dios recompensará a cada uno. Aleluya. Oh, si esta es una realidad, hermanos y amigos, hermanos más agarrados de Dios, fieles a Dios, después que Dios nos conceda salir de este tiempo de aislamiento, que ya vamos para 3 meses, hermano, terrible, que no podemos congregarnos, que no podemos estar juntos, que no podemos saludarnos. Satanás, el diablo, que se nos lo reprenda más de 3 veces, no nos va a impedir el volvernos a congregar. Aunque sea por un tiempo cortico, Dios nos va a dar una bonanza, aleluya, un tiempo extra muy corto, demasiadamente corto. Vamos a volver, que usted vuelva más consagrado. No puede ser lo contrario, no y no, lo rechazamos en el nombre de Jesucristo. No vamos a volver, ni siquiera como comenzamos este tiempo de cuarentena. Ni siquiera así. Vamos a llegar diferentes, consagrados, arrepentidos, reconciliados, santificados, con una experiencia muy linda y hermosa de haber aprendido muchas cosas que nos edificaron, que construyeron en nosotros una estructura más fuerte que la que teníamos. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entonces este santo hombre de Dios acá, después de estas experiencias amargas, dice, porque Dios traerá. Pero me gustaría leer el 13. El versículo 13
del capítulo 12 de Eclesiastés dice: el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque este es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio, hará justicia a Dios con cada obra, en cada hombre y en cada mujer por sus obras. Dios traerá juicio, juntamente toda cosa encubierta, tanto las públicas como las encubiertas. En otra ocasión hablaremos del pecado oculto. Amén. Pero acá dice todas las cosas encubiertas que nadie las sabe. Solamente las sabe Dios y la persona que ha cometido esas cosas, esos pecados. No han sido publicados, conocidos. A esas cosas, dice el Señor aquí, encubiertas, que se han mantenido encubiertas, saldrán a la luz un día. Amén. Buena o mala. Aleluya. Y como estamos terminando, yo quiero que miremos lo que dice la palabra del Señor. Aleluya. Allí, hermano, San Pablo, mire San Pablo, aleluya, alabado sea el Señor. Mira, hay un texto en primera carta a los Corintios, aleluya. Mire, este texto, aleluya, lo examina a uno por dentro y por fuera. Wow. Oh, santo, aleluya. Capítulo 2 de Primera de Corintios y el versículo 9 y 10. Miren esto. Mire, iglesia del Señor. Estamos terminando, por favor. 2, 9 y 10 de Primera de Corintios. Dice: antes bien, como está escrito. ¿Cómo está escrito? Cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido al corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Aleluya. Hay una esperanza muy grande, que hay cosas grandes que ni siquiera nosotros nos imaginamos con esta mente limitada, con esta mente finita que tiene fin. Ni siquiera nosotros logramos entenderlo, lo que Dios ha preparado para nosotros. Aleluya. Amén. No han subido, ni ojo ha visto, ni oído han oído, ni mente las ha entendido. Cosas que Dios tiene inmensamente grandes para los que le amamos. Aleluya. Verso 10 es el clave. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo de Dios todo lo escudriña, aún, wow, qué palabra, aún, como dice, aún lo profundo de Dios. Oh, mi hermano, aquí este texto desbarata toda filosofía del diablo, toda mentira, todo engaño de tantos hombres impíos y perversos, aún de los falsos profetas y falsos ministros de Dios, que hoy se hacen pasar como si fueran personas de Dios. Aún lo profundo de Dios. Mire qué ministerio. En otra ocasión hablaremos del ministerio del Espíritu Santo. Dice que toda obra encubierta, dice Eclesiastés, Dios la traerá a juicio, sea buena o sea mala. O sea, las cosas buenas que los santos hacemos, que no las reconoce nadie. Habrá cosas que no las están encubiertas, cosas buenas que hemos hecho para la gloria de Dios y no han sido publicadas, nadie las conoce. Y de hecho, los hombres no las reconocerán nunca.
Pero Dios, cuando Dios llegue ese tiempo, Dios las sacará de estar encubiertas y las hará públicas y Dios recompensará. Así que no se preocupe si usted es de esas personas, hermanos, que hacen cosas buenas, bonitas, agradables a Dios. Nadie las sabe, solamente usted y Dios. Dios se las va a recompensar. Pero al impío también, vea. El impío dice eso. Mi esposa no sabe que yo tengo un amante, que tengo 2 amantes. Mi esposo no sabe, oiga, me vienen mujeres, porque eso es 50-50, miti. Amén. Mi esposo no sabe que yo fui infiel, que yo no sé qué, que yo tengo amante, que yo no sé qué. Mi esposo no lo sabe, mis hijos no lo saben, dicen los padres astutos. Mis hijos no saben lo malo que soy, los malos que somos. Los hijos también dicen, mis papás no saben, y hasta silban y hacen mofa, bully, amén, de todo. Ellos no saben, pero hay un Dios que sí lo sabe. Hay un Dios de quien nunca has podido ni podrás ocultarte, porque ese Dios es Dios de lejos y Dios de cerca. Bendito ya su nombre para siempre. Y hay un Espíritu Santo. Wow, este texto, hermano, le hace sentir a uno cosas muy espirituales, muy tremendas, preciosas. Cuando dice que aún lo profundo de Dios, aleluya, si el Espíritu de Dios escudriña aún las cosas profundas de Dios, ¿cómo no serán las nuestras? ¿Cómo no serán las nuestras? Hermanos y amigos, no se engañe, ni se deje engañar del diablo, ni de los falsos profetas, toda esa ralea de falsos profetas, falsos pastores y maestros, teólogos. No se dejen envolver, no se dejen engañar. Poder en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, oh gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Qué palabra tan tremenda esta. El Espíritu Santo escudriña aún lo profundo de Dios, mucho más lo profundo de nosotros. No hay nada que quede encubierto. Todo Dios lo ha descubierto. Y le reconfirmo para concluir, aleluya, lo que el Espíritu Santo dice a través de los labios del apóstol San Pablo. Primera carta de Timoteo, capítulo 5. Aleluya, bendito el nombre del Señor para siempre. Yo quiero terminar, aleluya, pero esta palabra, este estudio bíblico en este día, para orar, hermano y hermana, para orar. Aleluya, primera de Timoteo, capítulo 5, bendito sea el Señor, capítulo 24. Aleluya. Alabado sea el Señor, 24 y 25. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículos 24 y 25. Dice así: los pecados de algunos hombres y mujeres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después. Lo voy a leer de nuevo, hermano y amigo. Los pecados de algunos hombres y mujeres se hacen patentes antes que ellos vengan a juicio, mas a otros se les descubren después, con el tiempo. Pero de que se descubren, se descubren. Eso no quedará inmune. Y el 25 dice: asimismo se hacen manifiestas las buenas obras y las que son de otra manera, o sea, las malas, no pueden permanecer ocultas. Aleluya, bendito sea el Señor. Aunque no estamos hablando del tema los pecados ocultos, pero estamos hablando el tema Dios es Dios de cerca y también de lejos. Mis queridos hermanos y amigos,
Dios es todopoderoso. Hermano, Dios nos ve en todo lugar. Hermano, Dios lo ve a usted cuando llora, cuando sufre, cuando clama, cuando padece persecución, cuando sufre un agravio. Dios ve todo eso. Dios ve su actitud. De pronto usted dice, pero ¿quién ve? Yo creo que ni Dios me ve. Si yo no soy de esa clase de personas, ¿por qué sufro? ¿Por qué paso por esto? ¿Por qué enfrento esto? ¿Por qué lo otro? Hermanos y hermanas, Dios es Dios de cerca y también de lejos. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo, Dios lo puede todo. Amigo, no se equivoque. No se equivoque. Pecados que los hombres han cometido, que los seres humanos han cometido. Óigame bien, algunos de ellos se conocen antes que la persona los confiese. Otros que la persona no confiesa se descubrirán después. Pero todo tiene que salir a la luz. Todo será descubierto, porque Dios es Dios de lejos y Dios de cerca también. Hoy es día de decirle al Señor: Señor, perdóname, perdónanos, Señor. Hoy es día de decirle al Señor: Dios, tu palabra ha sido fiel, tu palabra es tu voz divina, tu palabra es santa. Oh, gloria al nombre del Señor. La palabra dice que el corazón es malo, engañoso. El corazón nos engaña a nosotros. El que no nos engaña a nosotros es Dios. Él ha dicho en su bendita y gloriosa palabra: ¿quién conoce el corazón? Dios dice: yo, Jehová, que escudriño la mente, que conozco el corazón y las intenciones del corazón. Yo. Aleluya. Jeremías 17, 9 y 10 está esta palabra última que te he dicho. Oremos a Dios. Padre, alabo y glorifico tu bendito y glorioso nombre, por tu gran amor, tu grande misericordia, tu bondad, tus favores, Señor. Porque tú eres Dios en el cielo y en la tierra, obrador de maravillas.